Ok. La grabación. Ahí vamos. Comparto la presentación. Entonces esa presentación la hice para un curso de donde tú estuviste, Luciano, en Lausanne. También un curso de introducción a la ecología industrial para un público no especialmente muy técnico, que tenía un background diversos, también de sociología y todo, entonces no entré mucho en detalle en la técnica, pero pienso que bueno, hay un poco de técnica también. Entonces mi Sí, sí, empresa se perfecto. llama Vigier Simon. Tenemos en Suiza una planta de cemento y como 20 plantas de hormigón, una empresa de prefabricado con 3 sitios y una empresa de prefabricado que hace especialmente traviesas quizás lo puedo mostrar aquí, traviesas de ferrocarril, y una empresa que nos ayuda a conseguir lo combustible alternativo. Entonces, para un poco de historia, ese señor Robert Vigier fundó su primera planta de cemento en el 1851, y entonces en ese año era el 500, o sea, 150 aniversario, pero bueno, desgraciadamente con el COVID no hubo cumpleaños, no hubo festejo, pero bueno, será para el año próximo. Y bueno, como lo describí aquí en ese slide, la circularidad está en el corazón de nuestra actividad, donde vemos que en el gris, en el centro, es Vigésimo, es la planta de cemento. Lo voy a coger de ese punto de vista porque es donde yo trabajo. Yo soy el ingeniero responsable de medio ambiente de la planta. Eso significa que tengo bajo mi responsabilidad las emisiones de la planta, todas emisiones CO2 como metales, heavy metals, ¿cómo dices eso? Metales pesados. Metales pesados. Y miramos también los NOx, los SOx, óxido de, De azufre. de dióxido de azufre, dióxido de azoto, bueno, Nitrógeno. benzol, los COVs, los orgánicos volátiles. Y también entonces estoy responsable de la calidad de todo lo combustible alternativo que consumimos y toda la materia prima alternativa que consumimos, que se volvió el tema central de la planta de cemento últimamente en los 10 últimos años. Y es un punto muy fuerte de la empresa, por eso quizás le puede interesar. Pero aquí vemos un poco, si miramos en la empresa en su total, nosotros producimos cemento, le brindamos el cemento a las 3 empresas que fabrican hormigón prefabricado. Esos construyen edificios, y también esas plantas que construyen también hacen la deconstrucción, recogen los materiales de construcción, las finas de deconstrucción, tienen también deponí, como tú dices, donde tú vas a Sí, lugar, basurero, pero claro, sí, como, sí, puntos de recuperación serían en realidad. punto O, de, pero basurero es para cualquier basura, y esas son para materiales sí, inorgánicas, o sea, como indesit rocas. está bien. Y acá lo que pasa es que no se recupera tanto, no hay una cadena tan desarrollada de la recuperación de los residuos de construcción. Eh, Ok, vamos a decir aquí ahora, si tú miras el business de los que tienen canteras, de piedras, de agregados, de lo que sea, a la hora de hoy ganan casi tanto dinero por recuperar materiales que por sacar agregados, porque el espacio se vuelve un tema tan importante. No hay espacio para botar eso. Entonces para deshacerte de tus desechos de construcción, de cualquier cosa, te cuesta un montón por la ley. Por la ley ahí no se puede botar en cualquier lugar libre así. Entonces es una parte crítica, y entonces, claro, por esa razón, por esos incentivos, reciclamos lo más posible,
y entonces recuperamos toda la materia prima que podemos, la recuperamos para hacer cemento o para hacer hormigón reciclado. En azul, la parte que se llama Altola, nos consiguen lo combustible alternativo. Voy a volver en detalle, pero utilizamos muchos combustibles alternativos variados. Y entonces es un punto fuerte, es una visión de la empresa de tratar de cerrar los ciclos de materiales. Estamos lejos de cerrarlo completo en términos de materia prima, pero en términos de materia de combustible realmente estamos muy fuertes. Esa planta, bueno, aquí le hubiera sido interesante poner la mapa con Europa, con Suiza, pero bueno, vamos a decir que es más o menos en el centro de Suiza, a unos... la ciudad de Viena es interesante porque es una ciudad donde se habla dos idiomas, a la vez se habla alemán y se habla francés, y la planta está a unos 10 kilómetros al norte, en la montaña del Jura. Y bueno, Jura es también nombre de una zona geológica súper rica en carbonato de calcio. Y bueno, por esa razón la planta está aquí, porque es donde tenemos el yacimiento con toda la materia prima que nos hace falta para producir el clinker, por inclusive el ingrediente principal del cemento. Y entonces el mercado nuestro es puramente nacional y aún más que nacional, regional alrededor. Vamos a decir que no creo que mandamos el cemento a más de máximo 150 kilómetros lejos de la planta. Entonces son en la planta de cemento 160 empleados, en la Suiza 1000, alrededor de 1000. Y es todo lo que hacemos aquí. Eso era un slide para decir que siempre la planta tuvo esa fama de estar siempre a la punta con el primero cambiado De térmico, calor. no sé cómo se dice. Sí, sí, intercambio de calor Y o como recuperación de calor. primero los hornos eran horno rotativo completo con fase líquida y después se empezó a utilizar preparar el cemento en fase sólida y entonces fue uno de los primeros de tener la computadora, primero tener la certificación ISO 9001. Tuvimos que abrir una nueva cantera en el 2003 porque por razones de estabilidad estática, geotécnica, la pequeña cantera que se había abierto no se pudo guardar y la capacidad de producción del clinker es de 2.400 toneladas al día, lo que hace, si es un año extremadamente bueno, una capacidad de hasta 700.000 toneladas de clinker. Realmente ese año pienso que estaremos a casi 90% de la capacidad de producción, o sea que va a estar un año sorpresivamente muy bueno. Y bueno, algo que la empresa está muy orgullosa. Tenemos un dumper de 100% eléctrico para transportar la materia prima en la cantera. Entonces, aquí un poco de explicación de cómo se fabrica el cemento. Muy, muy breve. Primero en la cantera se extrae, entonces para hacer esos 2.400 toneladas de clinker o 700.000 toneladas por año, más o menos 1.5 millones de piedra caliza y de merga, Creo que se llama Marga, sí, Marga. margas, gracias, margas. Y después tenemos una primera fase de molida que deja la piedra con un tamaño de 3 a 5 centímetros. Eso está hecho en esa cantera que está accesible por un túnel desde la planta. Entonces, como es una zona de montaña, desde la planta tú no ves dónde está la cantera. Tienes que pasar por un túnel que se hace 2 kilómetros para llegar a la zona de cantera, que es realmente es como muy escondida y eso en términos de relaciones con el vecindario es importante, porque ahora en todos los lugares, cuando tú vives cerca de un vecindario, que tú tienes explosivos, utilizar explosivos para minar, tener vecindario al lado es un tema extremadamente complicado y eso es
una chance, una oportunidad que tuvimos aquí de tener una zona un poco montañosa y un poco más tranquila. Ah, bueno, principio de durabilidad que aplicamos, pero es por obligación, pero es también vamos a decir, una decisión fuerte de la empresa de hacer compensación ecológica cada año sobre 700 hectáreas. O sea, es decir, que compensamos mucho más de lo que realmente abrimos que el espacio de la cantera. Por eso también la empresa fue al... Yo no sé exactamente cómo fue, porque fue hace 20 años, pero al momento de abrir la nueva cantera, hicieron un acuerdo para favorecer la creación de un parque natural regional, que se llama el Parque Natural Chascal. Y entonces fue como un acuerdo. Bueno, de un lado la cantera existe y está, y tiene como las comunas y las comunidades están de acuerdo con eso, y al mismo tiempo la empresa invierte y sostiene la creación de ese parque regional que realmente está muy activo y está, se pone más grande cada año, nuevas comunas se juntan, y ahora debo decir que está, tiene casi 40 kilómetros de largo ese parque, y está muy protegido y muy bonito. Y también hay colaboraciones con ONG locales. Bourgeoisie es lo que se llama así en Suiza, es lo que se dice la parte de la comunidad de la ciudad que es propietaria de los terrenos que explotan la selva, los árboles. Y entonces para explotar la cantera tenemos que pagar un cierto dinero por tonelada, pero siempre todo se hace en acuerdo. Si tú decides de abrir un poco más de ese lado de la cantera, entonces tiene que compensar y hacer algo del otro lado, volver a la tierra, volver con humus, volver para que sea para ganadera o cosas así. Entonces es muy controlado, voy a decir. Ahí es 4 reuniones por año, es un permiso que se debe renovar cada 5 años. Eh, es muy controlado. Perdón, Machu, y si querés volver un cachito que me quedó Dime. de... también ustedes cada vez que aunque sea por un tiempo que se cierra un pedazo de la cantera, se cubre enseguida, ¿no? También con humus y se reforesta, se hace, aunque sea Exacto, por poco exacto. tiempo. Mm, Sí, si tú sabes que creo que decía, a medio plano, si tú sabes que va a estar inocupado por 10 años, tienes que recuperarlo con un musito. Ya, claro. tienes que ver que es bastante trabajo, es bastante Sí, sí, trabajo. sí, Tú me tienes imagino. que remodelar mucho, y como se ve un poco en la foto, hay también mucha pendiente en esa cantera. O sea, tienes que imaginar que la planta está como a 500 metros de altura. ah, la parte más bajo de la cantera está a 650, y la parte más arriba está a casi 1050, 1100. Entonces, Claro. ah, por eso ese dumper eléctrico está muy interesante. En teoría, la idea era que bajando vas recuperando la electricidad y que puede funcionar sin cargarse. Eso es el caso únicamente en verano, cuando la pista está perfectamente seca y perfectamente bien preparada, y casi no tienes que cargarlo, porque vas bajando con la piedra. Pero en invierno en realidad tienes que cargarlo un poquito por la noche. Pero bueno, fue una inversión bonita, y estamos ahora valorizando comprar otros. O sea, tenemos 7, entonces uno está eléctrico, y estamos valorizando comprar otros. Pero es claro, en términos de inversión es casi más del doble. Entonces, ¿Y la capacidad era eso 50 sí. toneladas? Sí. Mm, Ujú. Bueno, algo bonito, como le he dicho, es que entonces entre el punto más bajo de la cantera hasta la planta también hay mucha pendiente. Entonces tenemos en la banda de transporte, recuperamos electricidad hasta 1 millón de kilowatt hora por año. Es poquito en comparación del consumo total, pero bueno, es algo interesante. Si sigo en el proceso, después tenemos, antes de fabricar la harina, tenemos una zona de almacenamiento
para tener reserva para 4 días, para los fines de semana largo. Mezclamos unos más o menos 60% de piedra caliza con 40% de marga, con análisis automática. Lo pasamos por un molino. Aquí interesante, lo que quizás lo puede interesar, porque no sé cómo será la situación en la industria del cemento argentino. Yo me imagino que debe estar menos desarrollado, pero seguro lo están valorizando también, es utilizar tierras contaminadas o tierras un poco, o sea, un volumen de excavación que no saben dónde ponerlo. Son materiales muy interesantes que consumir en la planta de cemento. Aquí nosotros consumimos algo como 60.000 toneladas por año. Es más o menos 6% de la materia prima. Si tú miras que consumimos 30-40% de marga, si eso reemplaza la marga, significa que cada 5 o 6 años estamos ganando un año de reserva en la cantera por ese reemplazo. Son también volúmenes que no van que están invitados de poner bueno, en basurero para esa piedra orgánica, ¿no? Uh-huh. No implica emisiones suplementarias porque controlamos muy precisamente cuánto orgánico hay en esa piedra, y hay un límite también bien claro. No se puede poner más de la ley suiza dice 5% de un contenido orgánico, y nosotros internamente lo limitamos a 4% para tener una reserva. Pero utilizamos también mucho más desechos. Utilizamos cenizas de papel, de la industria del papel, unas 20.000 toneladas también, lo cual ahora en tiempo del tema CO2 es muy interesante, porque esas cenizas, claro, obviamente no tienen CO2, se fueron mientras la combustión del papel, de la fabricación del papel, y entonces le podemos descontar ese CO2. Para la producción del clinker después utilizamos la harina, y hay un precalentamiento a 850 grados en un sistema de ciclones de intercambiador térmico. Tenemos 4. Es el método el más eficaz, la mejor eficiencia para recuperar energía térmica y a la misma vez calentar la harina. Y cuando va a entrar al horno rotativo, ya está casi un 90% descarbonatizado, perdió el CO2, o sea que ya está por encima de 900 grados a ese momento, y empezó la fase de clinkerización, de transformación en clinker, lo cual es, bueno, te imaginas una llama enorme que va hasta 1800-2000 grados, y en ese horno rotativo de casi 60 metros de largo, que va girando a 2 o 3 giras por minuto. La composición está controlada. Vamos poniendo, como hemos dicho, la piedra caliza, la marga, unos que es casi como el sal y el pepe, para tener un poco de aluminio y de hierro, para tener la buena cantidad de fase líquida, y que la transformación en clinker se pasa bien, y que tenga el clinker al final la reactividad la más grande posible. Y después tú tienes que enfriar lo más rápido posible ese clinker para darle la máxima reactividad, porque si se enfría despacito, se cambian las fases y tú no obtienes la optimización de tu reactividad. Y entonces eso es un montón de gases también que tienes que hacer pasar bueno, que tienes que para enfriar tu clinker. Y todo ese gas no está perdido, sino está recuperado, porque es lo que se llama el conducto de aire tercero. Sí, Y terciario está debe de ser. nuevo... Ese gas es aire, ¿no? Es aire común. Exactamente, Sí. es aire con quizás, sí, sí, es aire, pero ya después de pasar por el clinker está a más de 1000 grados de temperatura. Entonces, ese aire está conducido al precalciner, al calcinador, donde también tenemos una parte de la energía térmica.
Entonces es como 60% de la energía térmica pasa por la llama principal en el horno rotativo y unos 40 hasta 45% en el precalcinador, utilizando esa energía térmica de más de 1000 grados para utilizar Recuperada del enfriamiento. unos combustibles menos noble. Entonces nosotros utilizamos mucho desecho de madera en ese lugar, aceite usadas, aceite de recuperación bueno, de los talleres mecánicos, etcétera. Bueno, quizás yo pienso, bueno, aquí pongo un poco la explicación. ¿Por qué hablamos siempre del cemento como el, el alumno que hay que castigar porque emite tanto CO2? Bueno, es interesante saber. Yo pienso que uno piensa que eso proviene de la temperatura. Es lo intuitivamente uno piensa que viene por la temperatura, pero realmente es solo lo de la combustión de la temperatura es únicamente el 40%. El resto del 60% es realmente la fabricación del clinker. Si lo quiero sintetizar en una frase simple, es quitarle el CO2 a la piedra caliza. Yo le quito el CO2 a la piedra caliza, yo tengo CaO libre, lo combino con todos los demás elementos, silicio, cuarzo, bueno, es lo mismo, aluminio y hierro. Fabrico mis fases cementosas que van a reaccionar con el agua y estoy dando reactividad al clinker. Eso es quitarle el CO2. Es lo que está mostrado sobre ese gráfico. Con lo que tienes a la izquierda son los ingredientes y a la derecha tienes la fase reactiva del clinker, y tú ves que arriba hay ese gas carbónico, el CO2, que se escapa. Y por el momento, a pesar de mucha búsqueda de 150 años de historia del cemento, no hemos encontrado una manera más sencilla de hacer un, un ingrediente que reacciona con el agua a la velocidad que tú quieres para dar la resistencia que tú quieres en cantidad astronómica como se produce en la Tierra, porque tú puedes siempre oír de soluciones interesantes con otros cementos, pero hay que imaginarse, son productos de niche products, ¿ok? Son productos que quizás te van a Y de cubrir. nichos, digamos, que no tienen volumen. ¿No? Exactamente, no tienen volumen. Hay que darse cuenta que incluso en un país como Suiza, donde hay muchísima madera, hay muchísima selva, tú podrías decir, vamos a construir con madera. Claro, es buena idea y se puede incrementar. Estoy seguro que en Europa, donde donde la selva está creciendo, hay posibilidades. Pero al final, cuando tú quieres construir infraestructuras, cuando tú quieres construir túneles, etcétera, el hormigón es impredecible, es impredecible. Y por eso hay que trabajar en el tema, porque son también cantidades de CO2 muy grandes y aún hay mucho que hacer. Pero aquí voy a entrar un poco más en detalle en lo que hacemos en la planta nuestra. Aquí solo yo pienso que es un gráfico que se utiliza mucho en la ecología industrial, porque tú ves un poco lo que se hace con los desechos. El peor está abajo, es cuando no haces nada con los desechos, lo botas y es lo menos deseable. Después es ponerlo en un landfilling, después de hacer un tratamiento, incinerarlo. Lo que hacemos en una planta de cemento es lo que escribimos aquí, es coprocessing, ¿eh? Es un coprocesamiento. La ventaja de este proceso es todos los desechos que tú lo vas a valorizar enteramente, completamente térmicamente, o sea que toda la energía la vas a utilizar para calentar tu horno, tu materia prima, y las cenizas, lo que queda de esos desechos, porque si tú utilizas un gas natural, vamos a decir, tienes 100% de energía y sin ninguna cenizas. Ahora, si tú utilizas carbón, tienes quizás un 10 o un 15% de cenizas. Esas cenizas, si tú las utilizas para producir electricidad, te quedan como un desecho. En la industria del cemento, esas cenizas están incorporadas en el producto final, están incorporadas en el clinker. Entonces es un proceso virtualmente sin desechos. Y es lo bonito de eso porque tú puedes utilizar, entonces, coprocesar, valorizar
desechos de plástico, desechos de aceites, desechos de solvente, de muchas industrias. Y aquí estamos en función realmente buscando esa circularidad y pienso, es el corazón de la industria ecológica en nuestra industria. Bueno, eso es lo que tenemos en la planta. Tenemos vemos virtualmente, podemos ver a cada minuto lo que estamos produciendo, lo que estamos consumiendo. Y entonces fue un ejemplo que cogí aquí, con ya todo el proceso que vimos de la materia prima, pasando por el molino, los hilos de homogeneización de la materia prima. Eso sigue hasta los intercambiadores de térmicos entrando en el horno. Vemos cuál es la cal libre para controlar el proceso de cliniquización. Y aquí pueden ver la lista de combustible que utilizamos. Entonces, le voy a traducir, ¿eh? El primero, carbón. Pueden mirar 0 tonelada en el precalcinador, 0 tonelada en la llama principal. O sea que aquel día producimos un clinker quemado con 100% de desechos. Los desechos que utilizamos, aceite, sí, vieja, botadas, solventes, pienso que se dice solvente, ¿no? Son solventes de la Sí, sí, industria solventes. química y farmacéutica, ¿sí? Sí, sí. Maderas usadas, casi unos 7 toneladas por hora en el precalcinador. Harina animal, casi 1 tonelada por hora. El fluff es lo que llamamos así los desechos de plásticos. Am, Barros de planta de tratamiento son. sí, exactamente. Barros de planta de tratamiento. Y lo que llamamos agua cargada son aguas sucias. Realmente eso no trae ningún valor energético, pero tiene dos intereses. El primero es que eso te baja la temperatura de la llama principal y te permite un mejor control de tus emisiones de NOx. O sea, los óxidos de azoto, no, ¿cómo se llama? De nitrógeno. De nitrógeno, gracias. Están, vamos, casi linealmente o aún exponencialmente. Menos tú controlas tu llama, más alta está la temperatura de tu llama, más exponencialmente vas a producir NOx. Entonces, eso es una manera de controlarlo. Yo no sé cuál es el límite en Argentina de emisiones de NOx, pero sería interesante. Yo me imagino que debe ser 800 miligramos por metro cúbico normalizado. Pueden ver que en ese momento que cogí la foto, éramos nosotros a 268, o sea, casi un 25% del límite, me imagino. En Suiza el límite está a 500, entonces tenemos mucho esfuerzo para controlar eso porque es como, lo llamamos, eso es nuestra licencia de operar, ¿no? Sabemos que si no estamos buenos en eso, tenemos problema. Entonces queremos mejorarnos y a partir del año próximo tendremos que estar debajo de 200. Entonces estamos haciendo ensayos, buscando cómo mejorar eso continuamente. Para controlarlo también tenemos que inyectar urea, Urea. ¿no? Urea, sí. Entonces es una manera la más sencilla, inyectar amoníaca o urea Sí, para amoníaco, controlar urea. amoníaco, para controlar. Eso te hace una reacción NOx más Na3, combinan juntos, produces nitrógeno y oxígeno y agua. Entonces vas neutralizando tus NOx. Ven también las emisiones aquí, lo que miramos en vivo. Fue un momento dichoso donde no pasamos ningún límite. Entonces digo, el NOx está a 500, el límite está a 500, erramos a 260. Amoníaco está a 30, estamos a 25. Los COV están a 80, el límite es a 80, aquí emitimos 36. Benzol C6H6, que es cancerígeno, el límite está a 5, estamos a 3. Los polvos, ¿no? Sí, sí, los polvos, Pusia. la pusía así, el polvo, los materiales particulados serían. Sí. La particular
estamos muy bajo el límite también y estamos a 0.0 en el enfriador. Y así, eso es una parte muy importante de mi trabajo aquí. Entonces, la comisión, esta función que tenemos siempre, la materia veremos que no tienen metales pesados, que no tienen, o sea, son controles a diario con el departamento de calidad para estar seguro que no vamos haciendo nada que puede dañar el medio ambiente o que puede dañar la calidad de la materia del cemento que vamos a producir. Pero para tener una idea, entonces, lo puedo decir para nosotros, pero yo creo que es la verdad en Europa entera. Ahora tú no puedes en Europa utilizar desechos. Es la realidad del business, ¿no? Es que ahora si tú no utilizas desechos, tú tienes un costo de combustible que es tan elevado que teniendo en cuenta bueno, el costo del transporte aquí, el costo de la mano de obra, tú no podrías vender. Entonces, por eso es un business siempre de estar al tanto de cuáles son los nuevos desechos en el mercado, cuál servicio podemos brindar a las demás para, para ayudarle a deshacerse de su desecho y entonces estar pagado para recibir los combustible. Hasta el punto que a nivel de la empresa podemos decir, tenemos un costo de combustible casi neutro, vamos a decir, o muy competitivo. Y eso nos permite en un país como Suiza, donde es un país extremadamente caro, aún estar captando un cemento que es competitivo contra las importaciones de otros países. Y entonces, para ilustrar ese tema, instalamos hace poco una línea para consumir una madera más gruesa, entonces que permite a nuestro cliente, lo llamamos cliente, darnos una madera que no necesita un machucado, no necesita estar debajo de 10 centímetros y así bueno, le ahorramos ese trabajo y entonces nos paga un poco más para consumir esa madera o nosotros pagamos un poco menos para recibir esa madera. Para solvente, ahora tenemos una línea capaz de recibir solvente que son sólido a temperatura ambiente, entonces que recibimos caliente a más de 50, 60 grados, donde la línea completa tiene que estar mantenida a alta temperatura y entonces nos permitimos también a la industria de la química de deshacerse de un desecho que no sabría qué hacer o que tendría que pagar extremadamente caro para quemarlo en central en lugares de incineración dedicada a ese tipo de desecho, pero a un precio mucho más caro. Entonces, también aquí es lo que hacemos, tratamos esas dos inversiones que hicimos son de menos de 3 años y vamos a hacer lo mismo para también estar capaz de recibir plástico de tamaño más grande. Ah, porque también a la misma vez tenemos que adaptarnos al mercado. Hay fuentes de desecho que desaparecen. Por ejemplo, en Suiza se puso como ley, como meta, que en como me dijiste, libulas, Los barros. los barros y en las harinas animales pusieron la ley que a partir de 2026 tienen que recuperar el fósforo de esos materiales. Entonces, claro, si esos materiales lo quemamos en el horno, el fósforo que tenía, la parte de fósforo que es poco, es 0.5% o algo así, pero solo lo incorporamos el clinker y no estamos capaces de recuperar y valorizarlo, entonces son fuentes que vamos a perder, porque lo más probable que lo que va a ocurrir es que lo van a quemar en incinerador dedicado para esos materiales, recuperar la energía y en las cenizas van a recuperar el fósforo con procesos químicos, con ácidos fuertes. Y para nosotros eso es un tema, un challenge muy importante porque son fuentes que están
que están contadas como neutra en CO2 porque son renovables, vamos a decir. La harina animal vienen, claro, del animal y el animal consume y así, vamos a decir, en términos de contabilidad es neutro en CO2. Si en realidad lo es otro tema, vamos a decir. Claro, claro. Mm. Sigo un poco más. ¿Qué hacemos con ese clinker después? Hacemos cemento, obviamente. Utilizamos el clinker, necesitamos el yeso para controlar el tiempo de fraguado, unos 3 hasta 5 o 6% de yeso. Eso es lo mismo en todos los países, con todos los clinker siempre se hace lo mismo. Y después tratamos de echar materiales prima alternativa, cementizas que están a la disponibilidad. Entonces, nosotros lo que tenemos es piedra caliza. Entonces, en nuestra misma cantera tenemos una zona geológica de piedra caliza muy pura que está buena para esa aplicación. Entonces, la utilizamos y le ponemos, según los cementos que producimos, de 40 megapascales, de 50, de 30, entre 5 hasta unos 23%. No tenemos, desgraciadamente, ningún otro material alternativo de buena reactividad, entonces compramos cenizas de la industria del silicio, silicación, ¿no? Que es un material muy reactivo, pero es también súper caro, muy caro, para hacer nuestro cemento de alta durabilidad. Entonces lo hacemos así, mezclando a la buena proporción para tener un cemento de alta desempeño de durabilidad. Pero el 95% de los cementos que hacemos son cemento, vamos a 90% son cemento con entre 17 y 23% de caliza. 5% es clinker puro, vamos a decir, lo que se llama en Europa CEM1, lo que se llama en Argentina, me imagino, P50 o algo así. Ay, no sé, capaz que yo hiciera eso. Sí, sí, más o menos, sí, un CP, Okay. CP40, CP50. CP40, CP50 y menos de 5% un cemento de alta durabilidad. Y entonces para controlar un poco lo fraguado, el desempeño, el desarrollo de las resistencias, controlamos la finura. Entonces, vamos mirando los separadores de los molinos para controlar la finura. Y aquí se ve un poco históricamente cómo cambió los cementos que producimos. Entonces, el CEM1 entonces sería ese cemento con puro clinker. Vemos que en 97 era casi 70% del portfolio que vendemos. Y ahora, como lo digo, aún en 2018 era todavía 8%, pero se bajó aún más a 5% y estamos considerando quitarlo completamente del portfolio dentro de 5 años. Y bueno, incrementando mucho el CEM 2B, entonces el cemento con un mayor por ciento de caliza, más de 20% de caliza, de piedra caliza. Y eso se va a volver muy probablemente dentro de 3 años el cemento principal que vendemos. Y eso es por ahora, después de mejorar el mix de combustible que utilizamos, que fue la etapa principal que hicimos hasta ahora, que nos permitió reducir el CO2. Eso es la segunda etapa que se hizo, poner más piedra caliza y menos clinker, porque la piedra caliza tiene su CO2 integrado y no implica emisiones suplementarias. Y el gran reto que tenemos dentro de los 5 años que vienen es encontrar un nuevo material reactivo que nos podría permitir bajar todavía más el clinker. Y es un tema que, Gisela, tú conoces muy bien. Entonces, tú hiciste tu doctorado con arcilla calcinada. Buscamos eso, pero bueno, eso depende de lo que hay en la geología de tu país, de lo que hay alrededor de ti. Porque si tú empiezas a mirar muy lejos, los costos de transporte se vuelven muy elevados. Entonces, es un compromiso que tienes que encontrar y por el momento, por la visión que tiene la planta y la comunicación
y queremos materiales locales y hasta ahora no nos decidimos mirar afuera del país. Entonces es un reto muy importante porque tenemos que entonces mirar hacia fuentes de desechos industriales todavía más exóticos para la industria del cemento. Tenemos que mirar las escorias que no son nobles, no la escoria de hierro, pero la escoria de acero. Estamos mirando las escorias de la incineración de desechos municipales. Y todos esos materiales realmente nadie todavía los ha utilizado para un cemento. Y entonces es un reto importante porque tienes que asegurarte que tú vas a poder encontrar una fuente con una reactividad que te va a permitir reducir tu clinker y con una calidad que va a estar constante, que tú no te puedes permitir de vender un cemento con una variabilidad de calidad que te permite mantener tu proceso en marcha. Y es lo que estamos haciendo. Es un tema súper importante para nosotros y eso nos ocupa mucho. El segundo tema que he dicho que nos ocupa mucho es seguir siempre buscando nuevas fuentes de combustible alternativo, incrementar la utilización de materia prima alternativa. Y el cuarto tema, que ahora es todavía una fase de exploración, es cómo disminuir el CO2 y cómo imaginarse captar el CO2 y hacer algo con ese CO2. Todo el mundo habla de eso. Es muy bonito en el papel. Por el momento, si tú miras los costos, es imposible Es hacerlo. O sea, prohibitorio. sí, por el momento no hay solución. La realidad es que ahora mismo, hoy en día, no hay solución. Los proyectos en el mundo que se están desarrollando, que empiezan a ser interesantes, es donde tú tienes varias industrias fuertes combinadas y donde logran hacer cosas interesantes. Hay dos proyectos de Holcim que sé que son muy interesantes, uno en el norte de Alemania, uno en la zona de Viena, en Austria, allá es Lafarge, donde van de verdad recuperando el CO2. El CO2 está utilizado por la industria química que está a 5 kilómetros para producir un metanol o algo así. Y hay la electricidad hidráulica que está muy cerca para producir un hidrógeno neutro en CO2, y etcétera. Y eso pienso que es un reto muy importante para la industria porque los del cemento saben hacer cemento. Es un punto fuerte, saben hacer cemento, Sí, pero no saben hacer otra cosa. Los que hacen petróleo o plástico saben hacer plástico, pero no saben hacer lo demás. Y saber estar capaz de abrir el tema, de ponerse en red, estar capaz de compartir parte de su secreto, de tu conocimiento, es algo difícil. Es donde estamos y pienso es donde, me imagino, mundialmente todo el mundo que entrará, todo el mundo tiene que entrar y donde el tema de la industria ecológica es importantísimo. sí, son todos los retos de lo que llamamos las simbiosis industriales, digamos, que es eso básicamente, que ahí el factor geográfico es fundamental, por eso ahí lo pueden hacer, como decía, está muy cerca la industria química esa de la cementera, entonces, bueno, se tienen que dar ciertas condiciones, después, como todo, el factor geográfico es fundamental y después, nada, el factor legal también, me imagino que ahí favorece, a ustedes lo favorece también el marco legal, quizás acá es un poco distinto, pero bueno, sigamos con la presentación. Gracias. Aquí es para hablar el tema es cómo mandamos, cómo libramos el cemento a los clientes. Y claro, utilizamos los puntos fuertes del país y en Suiza el tren es algo descomunal. Todo el mundo puede andar en tren, es posible vivir en una ciudad mediana, una ciudad de 50.000 habitantes y no tener carro, es algo
posible, porque el transporte en común está muy desarrollado y están también muy desarrollados para la industria. Entonces estamos capaces de despachar el 52% de nuestro cemento por el tren. Claro, tú nunca vas a ir hasta la obra final con el tren, tú vas hasta un cierto terminal que está en muchas estaciones de tren en Suiza. Tenemos terminales donde podemos almacenar nuestros vagones de cemento y desde ahí los 10 o los 15 últimos kilómetros están con el camión. Pero aún pienso que es también algo muy específico a nuestra planta y a ese país. También un punto de la empresa es que tiene una hidroeléctrica propia que produce, ves, casi 40.000 megawatt hora por año. Una propia y unas inversiones en otros lugares del país. Y además, políticamente decidimos de comprar la electricidad 100% con certificados de origen renovable. Eso es un costo también, pero bueno, tú tienes que decidir cómo tú inviertes tu capital, cómo tú tratas de reducir tu CO2. No podemos hasta ahora hacer cemento con muy bajo contenido de clinker. Entonces, en contraparte, bueno, tratamos de que la electricidad que utilizamos para manejar el horno, para manejar los molinos, es 100% renovable, entonces es neutra en CO2. Entonces, si ustedes han, han estudiado un poco los reportes de CO2, uno habla del Scope 1, que es todo el CO2 utilizado para la producción del producto que produce la empresa. En nuestro caso, el CO2 que hemos visto, el 60% de la piedra caliza cuando se reacciona, el 40% de la energía térmica. El scope segundo, el segundo scope es el CO2 que viene de la electricidad. En nuestro caso es cero. Y el scope 3 es todo lo que viene alrededor, entonces será el transporte, etcétera. Y para nosotros estimamos que debe ser quizás el 10% del total de CO2 que emitimos, pero para estar 100% transparente, no todavía es algo muy, muy novedoso en nuestra empresa y no estamos capaces todavía de hacer un reporte preciso. Pero bueno, es todavía a fase de estimación. Y es un tema muy interesante cuando uno mira ahora lo que comunica una empresa. Muchas veces te dice, estamos neutro en CO2, etcétera, y cuando tú lees eso tienes que decirte, buscar las pequeñas líneas al final abajo y mirar si tomo en cuenta el scope 1, el scope 2 y el scope 3. Si tomo una sola parte, quizás no tiene nada que ver con las emisiones de CO2 reales que tienen. Aquí es un poco para mostrar el consumo energético, cómo evolucionó, normalizado por tonelada de cemento desde el 90 hasta ahora, y lo pudimos bajar de casi un 20%. En eso pueden ver que por una parte sigue más o menos lo que vimos, cómo cambiamos el portfolio de cementos, poniendo más y más piedra caliza. Y por otra parte, en el 2000 introducimos el nuevo intercambiador térmico que nos permitió mejorar mucho el consumo energético del horno. Fueron los dos temas principales. Y entonces el punto bien fuerte que he hablado, la utilización de combustible alternativo para nuestra planta, aún en el 90 era 52%, en 2020 logramos más de 95% de combustible alternativo, de lo cual el 35% lo llamamos biogénico, biogeno, o sea que es neutro en CO2. Entonces para nosotros es la madera, la harina, el ebú, de nuevo olvido la palabra. Los barros, sí. Los barros, gracias. Y lo que significa que solo el 4.8% es el carbón. De hecho, es solo 3%, y lo que queda es el aceite ultraligero que utilizamos para
el primer calentamiento del horno. Entonces, tenemos 2 paros anual del horno para hacer la renovación del horno. Entonces, esas dos veces vamos a utilizar el aceite ultraligero para hacer la primera 30 horas de calentamiento del horno. Y también cada paro que no está, bueno, que no está planificado por algún defecto del horno o algo así, que son unos 5 a 10 por año. Entonces es algo que no podemos reducir, porque esa fase tiene que estar con aceite ultraligera y no hay otro. O sea, lo único que podemos mejorar todavía son esos 3 pequeños por ciento de carbón. Entonces, yo fui para tratar de ver cuál es el valor en Argentina. Yo fui a mirar cuál es la tasa de utilización de combustible alternativo para Holcim Argentina en 2019. Y en 2019 fue 10%. Entonces, ven un poco Una diferencia gigante. la diferencia que hay. Sí. Y yo puedo imaginar que Holcim debe estar en los mejores de las empresas de cemento del país, porque mundialmente tiene una red de utilización de desecho que es fuerte y ellos lo ven realmente como nosotros, como una oportunidad económica, ¿no? Realmente hay que estar claro, hay una parte del CO2, pero el mejor incentivo para la empresa es cuando tú vas ganando más dinero utilizando combustible. Y lo que nos permite eso, claro, es la voluntad, la decisión, la motivación de la empresa, pero también todo el ecosistema legal que existe en el país para evitar que se botan, que los desechos llegan en basurero, para que haya una selección ya en las casas de la gente. O sea, en Suiza cada semana tienes que botar, tienes que hacer Una que hacer clasificación. una clasificación de 4 desechos distintos. Entonces tienes el vidrio aparte, tienes los metales aparte, tienes el bio, Orgánico. sí, el orgánico aparte, y entonces te queda todavía una basura clásica, vamos a decir. Perdón, olvidé, el PET está aparte todavía. Y ahora aún están valorizando poner todo lo plástico que es tan reciclable. Tratan desde el año próximo de hacer un nuevo saco plástico distinto. Además, es como que cada gente está tan acostumbrado a eso y lo hace bastante bien. Y si no lo hace, también ponen multa. Es la realidad, ponen multa y hay de verdad Sí. inspectores que pasan, que averiguan la basura y si tú botas algo en la calle, van a averiguar, ir con sus Bueno, guantes están los y vecinos también, buscar. están los vecinos y las vecinas que te denuncian. También puede También. ser, porque eso pasa en Suiza, ¿verdad? Y, y qué más. Y otra manera de incentivar, de motivar a la gente a reducir sus desechos para que la gente clasifica en casa, es que el saco de plástico que tú vas a botar, la basura mixta final, tiene un precio elevado. O sea, los 10 sacos te cuestan casi unos $10. ¿No? Entonces, al final, bueno, te- pienso que la gente hace el esfuerzo y eso funciona y eso Sí. ayuda a poner ese reciclaje y ese coprocesamiento, favorecerlo. Pero aún si comparamos en comparación del resto de la industria del cemento de Suiza, y eso, bueno, uno tiene su orgullo, ¿no? Estamos a ese Claro que 95%. sí. Si miramos el promedio de la industria del cemento en Suiza, es menos de 70%, y nosotros estamos el 20% de ese total. Entonces, se imaginan que los demás están a menos de 50, 60. Entonces, es de verdad el enfoque mayor que tuvimos hasta ahora y donde seguimos tratando de estar a la punta. Eso es un tema también que me toca mucho. Entonces son las instalaciones de filtración, de limpieza de las emisiones. Entonces, como le hablo, la partícula fina, estamos muy debajo del límite. Entonces el límite está a 20 y realmente nosotros nos aseguramos que estamos siempre debajo de 5. Entonces eso es
cambiar los filtros de mangas De manga, sí. cada 5 años, una inversión, un cierto dinero, pero es para nosotros algo claro que es nuestra licencia de operar. Si no tenemos eso en plaza, tú puedes estar seguro que el vecindario, las comunidades con derecho, con razón, van a pelear y los periodistas se van a meter y van a buscar, pueden contactar a los cantones Las provincias, sí, que serían acá. de la provincia, sí, que controlan así aquí las emisiones. Los periodistas tienen derecho a pedir las cifras y hacer investigaciones. Entonces, no hay Mucho margen, sí. Sí, lo que tú puedes hacer, el tiempo que te puedes pasar sin respetar las emisiones es poco. Los cambios en las líneas rojas, Machus, es que cambió la legislación en 2008. Exactamente, exactamente. Un montón Y tú cambió. puedes ver que, por ejemplo, para los dióxidos de nitrógeno, lo cambiaron a 500 apenas hace 3 años, 2018, y ya a partir del 2022 lo van a pasar a 200. Y entonces en eso también tenemos una fase que se demora, de hecho, desde más de un año de negociación con las autoridades. Entonces, las autoridades dicen, bueno, eso es nuestro proyecto de reducción de emisiones. Ustedes tienen ahora 6 meses para argumentar si tenemos razón las autoridades o si estamos, vamos a decir, creando una situación que sería muy difícil Claro, de imposible de cumplir. manejar para la empresa en términos de comparación contra las importaciones, etcétera. Estamos en esa fase de negociación y lo que al parecer va a ocurrir es que no pudimos dejar el límite un poco más alto, no aceptaron de dejar a 250 o 300, pero nos van a dejar un tiempo de 10 años para ponernos en conformidad con la nueva ley. Entonces ya estamos considerando o mejorar nuestro sistema de NOx, entonces de la ingestión de urea que presenté al comienzo, o mejorarla, o incluso utilizar unos catalizadores que mejoran esa relación de NOx. Entonces, eso son las inversiones que tenemos que considerar para los 4 o 5 años que vienen. Y el punto que quizás les interesa, no sé, pero ¿cuántas emisiones de CO2 tenemos por tonelada de cemento? Entonces, en el 90 teníamos 767, ahora en el 2020 estamos a 416 y es de verdad una cifra, es muy bueno, pero queremos seguir mejorando. O sea, sabemos que tenemos asegurado por la ley, tuvimos hasta ese año, tuvimos unos ciertos derechos de emitir CO2 que estaban más o menos equivalente a lo que emitimos de verdad. A partir del año próximo, esos derechos de emisiones de CO2 van bajando de 2% por año hasta 2030 y en el año 2030 tendremos que pagar cada tonelada de CO2 que emitimos, la tendremos que pagar. Y eso es ya seguro y lo sabemos ya. La pregunta mayor ahora es saber cuál será el precio de esa tonelada de cemento. Por el momento, te lo estaba diciendo al comienzo, Sí, te iba a Lucho, preguntar. al comienzo del año, cuando Suiza se incorporó al sistema de intercambio de emisiones, de derechos de emisiones de CO2 de la Unión Europea. El precio de la tonelada de CO2 se encontraba a 25 euros, 25, vamos a decir, $30 por tonelada. Hoy en día, en el mes de marzo, está casi $60 de la tonelada y las estimaciones dicen que va a estar a $90 por tonelada de CO2. Entonces va incrementando súper rápido. Y eso tiene sus implicaciones porque significa que uno necesita reducir el CO2 de nuestro cemento todavía más rápido que lo hemos pensado. Pero también tiene como contraparte que para 2030, cuando si el CO2 cuesta 120, $150 la tonelada,
procesos de CCU, de captación y de transformación del CO2, ya posiblemente, aparte de la inversión que tendrán que poner, que tendremos que poner para tener esos sistemas de captación, pero quizás probablemente serán ya una buena investición, o sea que tú vas a recuperar tu dinero porque el precio del CO2 será tan elevado. Y eso lo veo muy interesante y lo veo como un reto fantástico que lograr en menos de 9 años. Sí, sí, va muy rápido, muy rápido. Sí, súper rápido. Y hablamos de una industria pesada que no está acostumbrada a cambiar tan rápido. Y lo más probable que va a ocurrir si tú miras a una escala de un continente es que yo me puedo imaginar que dentro de 10 años el 30% de la planta de cemento va a tener que cerrar. No hay otra, porque todas que tienen un proceso un poco viejo o que no están a la punta o que tienen reserva en cantera que no están 100% asegurada para un largo tiempo, esas lo más probable que no van a poder sobrevivir esa época. Claro, también puede ser que no les den los permisos para explotar las canteras si no tienen la tecnología apropiada para lo que sigue, o eso también puede pasar. Sí, pero lo veo más bien en términos de la mayoría de la planta de cemento, si tú miras, están controladas por multinacionales. Y esas empresas Claro, multinacionales van a tener que escoger, porque si tú dices construir una nueva planta de cemento, yo no sé si tienen un poco ese orden pero construir una nueva planta de cemento hablamos de al menos 300 o 400 millones de dólares. La más grande pueden costar hasta 1 billón. Es algo tremendo y tú lo abres para al mínimo, cuando hacen el cálculo, para al mínimo 30 años. Los sistemas de captación de CO2 sí es para captar al menos, vamos a decir, el 50% de las emisiones, sin hablar de transformación. Eso te va a costar al menos 100 millones, o sea, el 30% del costo de una planta. Y una renovación de una planta es también el mismo orden, 100 millones, 200 millones. Entonces, por eso las empresas van a tener que escoger dónde van a invertir. No hay otra manera, no hay otra manera. Y en eso nos tenemos que preparar, toda la industria tiene que prepararse para eso. Y una consulta, cuando, Sí. si ustedes no pueden producir cemento cuando para construir un edificio importan cemento, ¿las exigencias para el cemento importado es igual o no les importa cuánto CO2 haya emitido en el lugar de producción? Por el momento y por la ley no hay ninguna barrera aduanera contra los productos del exterior. Claro. Entonces, sí, bueno, tenemos esa suerte de estar un país del mar. Entonces, estamos de una cierta manera protegidos por las importaciones muy económicas porque el costo del transporte siempre va a estar un punto. Y pienso que de una cierta manera con esos altos estándares de circularidad que hay en el país, de una manera eso prepara a la industria a estar muy competitiva y eso yo pienso que nos va a permitir de seguir siendo competitivo en el futuro aún con esas normas. Pero es verdad que si hablo a la escala de la Unión Europea, y debo aquí recordar, quizás no lo saben, que la Suiza, a pesar de estar en el medio de la Unión Europea, no está parte de la Unión Europea, pero está muy vinculada. Pero es verdad que en la Unión Europea se están tratando de imaginar sistemas legales para tratar de poner barreras aduaneras que tendrían en cuenta la huella CO2, la huella ecológica de los productos. Yo lo veo muy complicado porque, como saben bien, eso depende de la contabilización sí, sí, y para fiscalizar es complicadísimo. sí. Sí, es Y complicado, pero también es controlar, porque si no,
de competitividad a sus empresas y compran un cemento que no se sabe, digamos, cargan a otro país con las emisiones que está consumiendo la Unión Europea o el país, que creo que es una cuestión a discutir también. Debería estar una buena manera de manejarlo, pero ahora, si mañana llega un cemento, vamos a decir, de China o de Turquía o de no sé dónde, y te dicen y te dicen ese emitió 100 toneladas de CO2 por 100 kilos de CO2 por tonelada, y el sistema legal del país te lo asegura. ¿Cómo tú vas a poder jugar contra eso? No tienes manera. Entonces eso es el límite, es la confianza que vas a poder invertir o dar a los países a saber si van a jugar el mismo juego que tú. Tú lo sabes que adentro de una zona que, como la Unión Europea, que está integrada en términos legal y también de una manera socialmente y económicamente, hay una cierta integración. Tú puedes suponer que cada país va a respetar esa ley, aunque aún eso no es 100% seguro. Pero países de otra región, de otro sistema legal, yo no sé cómo tú vas a poder demostrar que el número de CO2 que tú declaras es el número real. Y eso es, pienso, va a estar el asunto mayor para resolver ese tema. Entonces, no sé si se van a cerrar un poco más las economías y si es algo que no parece, porque pienso que menos intercambio a nivel mundial será probablemente menos riqueza para todos. Entonces, no parece que es la vía que el mundo está siguiendo, pero bueno, eso tampoco es el futuro. Entonces, para regresar, sí, los challenges que tenemos ahora es el CO2. Seguramente el CO2 es el tema que, si alguno de ustedes está interesado en trabajar en la industria de la construcción, el CO2 nunca lo vamos a poder olvidar. O sea, hasta ahora no es posible vender un producto y atraer al cliente diciendo, compra mi producto porque tiene un CO2 más bajo. Eso no funciona todavía. Pero yo pienso que son los últimos años que son así, porque con el precio de CO2 que cada empresa va a tener que pagar por producir, si no encuentra manera de bajar el CO2, va a tener que repercutirlo, traducirlo en el precio del cemento. Entonces, mecánicamente en el futuro los cementos bajo CO2 van a estar también más interesantes para los productores y más interesantes para los clientes, lo más probable. Entonces, miramos una estrategia completa para bajar el CO2. Entonces, el primero es mirando en el clinker. Entonces, son los varios elementos que mencioné en la presentación, porque es mirar los combustibles, mirar la materia prima de sustitución, mejorar la reactividad del clinker, bajar el CO2 del cemento, entonces reducir el factor del clinker y echarle más otras cosas, desarrollar nuevo cemento, reducir el CO2 del transporte con más electrificación, con hidrógeno. Después es un tema que quizás, Gisela, yo pienso que tú sabes mucho más porque es un tema ahora de posgrado, es reducir la cantidad de cemento en el hormigón y entonces reducir el CO2 adentro del hormigón, más reutilización, más reciclaje. Hay cosas extremadamente interesantes que están haciéndose ahora con, por ejemplo, un proyecto que se llama Madaster aquí, pero yo me imagino que otros países lo hacen, donde utilizando el diseño informático, con ayuda informática, ya pensando cuando estás construyendo un edificio, cómo voy a poder reutilizar ese bloque, esa losa, esa viga, y ya pensando no en destruirlo y volver a reciclarlo, pero también quizás desmontarlo y utilizarlo en otro lugar en 50 años. Y eso yo pienso que más y más va a estar en el futuro para también estar capaz de reciclar
objetos de la industria de la construcción y mejorar la circularidad de manera general. Reducir la cantidad de cemento por metro cúbico de hormigón. Eso viene con temas de compacidad del hormigón, con utilizar mejor super plastificante, mejor químico para mejorar la resistencia del hormigón con menos cemento. Y ese tema que se habla por todas partes, captación y utilización del CO2, pero donde todavía hay pocas soluciones reales, viables que existan, pero donde todos tenemos que mirar. Y a nivel de grupo, nos decidimos alinear con la estrategia Net Zero CO2 de 2050 del país, de Suiza. Entonces, Suiza declaró que en 2050 tendrá tantas emisiones como captaciones de CO2 y entonces estará globalmente neutro en términos de CO2. Entonces nosotros nos decimos que vamos a hacer mejor porque seguro que va a estar muy difícil, pero tratar de hacer al menos una equivalencia con el país. Entonces, para cerrar esa presentación, el cemento es un mercado muy local, es un tema, aparte de cuando tú estás quizás para Buenos Aires, un puerto o así, donde se pueden mover muchos volúmenes, pero en Suiza es un mercado muy local porque tiene que estar transportado sobre muchos kilómetros, entonces encarece mucho el producto y al final yo creo que hay menos del 5% del cemento que se vende en Suiza es de importación, a pesar de estar rodeado de otros países más barato. Y es más para reconstruir, ¿no? Para rehacer que para cosas nuevas, sino es más para renovar y esas cosas, ¿no? Las ventas. Sí, yo pienso, bueno, es un poco de todo. Hay muchas infraestructuras, aún hay muchos proyectos de infraestructuras, ¿sabes? De siempre renovar puentes, Sí, renovar túneles, túneles. y la construcción cuesta creo que está como un 40 o un 50%. Pero sí hay mucha remodelación, pero todavía como las normas de aislamiento de los edificios se va poniendo más estricta, muchas veces todavía es más barato destruir todo, tumbar todo el edificio y construir un nuevo que hacer una remodelación. Eso es un tema más bien manejado por los arquitectos y me imagino que se pueden mejorar las cosas de un punto de vista puramente vendedor de cemento. Para nosotros es mejor vender un nuevo cemento para un nuevo edificio, pero me imagino que también eso se va a reducir con el tiempo. Bueno, sí, yo pongo así que somos una empresa histórica del país, aún estamos girados hacia el futuro, tenemos el mejor desempeño medioambiental del país, a pesar de no estar la empresa más grande o más famosa, y de pesar de comunicar poco sobre eso, pero bueno, es así. Invertimos mucho y cada año estamos mirando cuál instalación podemos modernizar, cuál nuevo desecho podemos consumir, cómo podemos incrementar la materia prima alternativa, cómo vamos a reducir las emisiones con la nueva límite más estricta. Y cómo vamos a captar y reutilizar el CO2. Entonces, tenemos ya como meta de tener un demostrador instalado para 2030, que sería quizás captar un 5 o 10%, y escoger alrededor de 2030 un concepto y realizarlo antes de 2040. Entonces, ya mirando muy hacia el futuro. Impresionante. Y creo que con eso cerró Sí. la presentación y podemos todavía conversar y si hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Macho. La verdad que me pareció, ya había visto tu presentación en francés, así que ahora fijé un montón de conceptos. Me parece muy interesante digamos, lo que ya tienen hecho y lo que se plantean para el futuro.
Voy a volver a poner mi cámara, pero andaba mal internet, así que por eso la había sacado. Em, y, y bueno, esto el tema del CO2, ¿no? Y el desafío que plantea futuro. Ahí yo invité también a un responsable, digamos, como sería el equivalente tuyo de acá de Cementos Avellaneda, que está yendo a la barriga donde está la facultad, pero no hemos podido coordinar todavía para tener esta charla, pero me interesaba para poder hacer un poco la comparación. Quizás otro año podemos hacer un intercambio por ahí para que sea más rico que esté él también. No sé, Gisela, si vos tienes alguna Y pregunta. sí, me imagino que para él también es como ver un país como Suiza en comparación de Argentina, me imagino es también ver un poco lo que le va a llegar en 2 años, en 5 años, en 10 años, Sí. porque todas las empresas van a pasar por el mismo camino. No hay otra, no hay otra. Sí, hace poco presentaron el informe de los productores de cementos de Argentina, que Ujú. está disponible y está en internet, en AFCP, me parece, que es la página de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland de Argentina, que bueno, que presentaron todos los indicadores ambientales, que está bueno. Para saber, porque yo me acuerdo cuando empecé a hacer investigación, esos datos no eran públicos y hoy en día tener acceso me parece que es muy valioso porque para los profesionales implica mucho para poder tomar decisiones, digamos. Eh, el hecho de la apertura de estas cuestiones. Yo tengo la pregunta porque, bueno, nosotros creemos que en el cemento como que se está llegando al límite de reducir eh, el CO2. Me parece que las cementeras han hecho casi, o sea, casi todo el trabajo, digamos, pero que en realidad la industria de la construcción contamina muchísimo y no es tanto por el cemento, porque finalmente el cemento forma, es una porción muy pequeña del hormigón y en realidad tendríamos que avanzar hacia la puerta de otro lado, digamos, además de la puerta de la fábrica de cemento, cuando hacemos el análisis de ciclo de vida, si lo pensamos hacia la puerta de dónde, eh, o bueno, en este curso que es de economía circular, ¿no? Que hay que avanzar, o sea, ya hay que agrandarlo muchísimo, pero en términos, me parece que de la industria de la construcción, avanzar aunque sea que ahí tenemos mucho para hacer los que estamos en la industria de la construcción. Mejorar la calidad de nuestros hormigones me parece que es esencial, porque, y bueno, y trabajar también en reducir por ahí los residuos y todo, porque también a veces, sobre todo en los países en vías de desarrollo como Argentina, la fabricación del cemento por ahí, del hormigón no es tan con tanta tecnología, digamos. Se fabrica mucho en las obras privadas y se elabora ahí, se mezcla y lo que sobra se tira y entonces los residuos de la construcción son muy grandes y la verdad que hay mucho camino por explorar. También tenía el link Silvina, que es otra chica que hace poco se doctoró el año pasado, y ella estudió residuos cerámicos de la construcción para incorporar en, en el cemento, digamos. Y bueno, la idea de nuestro grupo es ir hacia una economía un poco más circular, al menos en nuestra área, que es lo que podemos hacer. Pero me parece que como empresa, si ustedes además tienen una hormigonera, me parece que también hay mucho para hacer ahí y mejorar la calidad de la hormigón, además de la del cemento, me parece sería esencial. Te puedo comentar todavía quizás 3 elementos ahora que veo que van soportando lo que estás diciendo, ¿no? La primera es que creo que Perdón, se me corta internet también.
Sí. Perdón, se me cortó Em, internet, estamos con problemas hace como 3 días, perdón. No, no hay problema. Pero sí, sí, yo creo que ir hacia un hormigón con más tecnología me parece, porque hay un límite en la utilización de ciertas eh, materiales alimenticios suplementarios, de ciertas adiciones minerales, como las arcillas. Hay arcillas que sin tecnología en el hormigón no se pueden usar, Silica Film tampoco, digamos. Me parece que hay un camino por recorrer y que por ahí la industria del cemento está llegando a su límite, pero que desde la industria de la construcción en general todavía tenemos mucho para ver qué podemos reciclar, cómo podemos reducir, que me parece que también es importante, además de reciclar y de pensar cómo reciclar, también el hecho de reducir el volumen de material y demás, me parece que está buena. Yo vi la presentación de los resultados bueno, de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y la verdad que Argentina viene muy atrás en comparación con Suiza, pero bueno, son puntos en los que mejorar. Yo creo que las empresas están haciendo todo por reducir. De hecho, Intercement tiene su planta de fabricación de residuos, de combustibles alternativos, perdón, Recicom, digamos, van avanzando hacia ahí y se ha reducido mucho, pero bueno, también nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar lo que es un país europeo, que las regulaciones son mucho más estrictas que las nuestras por ahí. Los otros temas que yo quería comentar en la dirección de más reciclaje es, uno es, empezó en la zona más urbana, más densa de Suiza, en el cantón de Zúrich, en la provincia de Zúrich. Dijeron que para cada obra que se hace, 50% de los materiales de excavación o de construcción que están a disposición después de la obra tienen que estar valorizadas. O sea, legalmente, tú no puedes tú no puedes votar más de 50%. Entonces, eso hizo que se puso, eso fue un incentivo muy fuerte al reciclaje. Entonces, se instalaron muchas estaciones de lavamiento de suelos. Se llamará así, no sé si... Entonces, como No sé, no conocen. Entonces, es no, más o menos cuando tú vas produciendo agregados, tú tienes que limpiarlo, ¿no? Para quitar la materia fina. Entonces, eso se hace también ahora para los suelos que están contaminados o así. Entonces, cuando ven que adentro del suelo, hacen las investigaciones, ven que hay un 50% de piedra adentro, la van a lavar, la van a lavar. Entonces, de ese lavamiento salen los agregados clasificados por fracción, ¿no? 4,8, 8,10, 8,16, 16,32. Eso regresa en el reciclaje en el betón normal o en el betón grueso. Todo lo que es parte fracción arcillosa o fracción limonosa, así fina, se hacen pasar por un proceso de filtración a presión, filter cake, y para quitarle el agua. Entonces eso lo consumimos si está debajo de un cierto nivel de contaminación, lo consumimos en la planta de cemento. Si no tiene nada de contaminación, puede estar utilizado para cerrar lo basurero, ¿no? Los lugares para poner la capa encima o para humus así. Y también van reciclando la fracción de metal, la fracción vidrio, o sea que por esa obligación legal se ha desarrollado muchísimo el reciclaje de todo y la clasificación, porque reciclaje sin valorización es imposible, o sea que tú reciclas y tú valorizas, tú aumentas la calidad de eso. Y eso fue un punto importante y lo tengo ahora en la mente porque sabemos desde una semana que vamos a tener una de esa instalación al lado de la planta. Entonces, ya sabemos que dentro de un año tendremos una de esa planta que va a limpiar los suelos, que
que va a estar capaz de producir casi 150.000 toneladas de agregados para hormigón y unos 50.000 toneladas de materia prima para el cemento. Y lo otro que, bueno, Suiza tiene una particularidad en términos de normalización de cemento que yo creo que es casi único en el mundo, es que han definido una normalización por desempeño. O sea, dijeron, existe una clase de cemento donde no hay una tasa mínimo de clinker en el cemento, o hay, pero está tan bajo que es como que no hay, o sea, es 30% o 50% de clinker, está extremadamente bajo, y dices, pones lo que quieres en ese cemento, tiene que cumplir con los requisitos medioambiental de metales pesados, etcétera. Pero cómo tú formulas la formulación del cemento, la haces como tú quieres. Y eso abre muchas oportunidades y nosotros estamos desarrollando, pero todavía no tenemos un producto en el mercado, pero la competencia tiene un producto que de verdad lo encuentro súper interesante. Tiene un cemento con, vamos a decir, menos de 60% de clinker, unos 20% de un tipo de arcilla calcinada que es, no sé cómo se llamará, pero burnt oil shale en inglés. Sí, como el gas de schista, digamos, pero sería como el schist, sí. Sí, que al final es reactivo más o menos similar a la arcilla calcinada. Y entonces 20% de un desecho de la industria de la construcción. Y se hizo de una manera interesante. Lo interesante es que fue una concretera grande que se unió con el fabricante de cemento y se dijeron, bueno, te mando mi desecho. Digo, bueno, ok, pero tú me lo pones con una buena calidad y lo incorpora en su cemento y lo vende de vuelta únicamente al mismo cliente. Empezaron así y entonces como es algo sin normalización, se pusieron de acuerdo, lo mejoraron durante 3, 4 años y ya después de un momento dijeron, bueno, ya, ese producto está listo para comercializar y entraron en el mercado. Y a mi saber es único en el mundo entero. Y entonces son desechos de mayoría, la mayoría es lo que dijiste antes bueno, de losas, ¿no? Desechos de losas, Sí, ¿cómo dices? sí, no sé, Desecho de la construcción. de la De la construcción. construcción, pero de burnt clay, ¿no? De arcilla. Calcinada, Sí, pero no lo La mismo. otra, claro. Sí, sí. les briques, tu sais, les briques, Sí, los ladrillos. los ladrillos, exacto. Mm. O sea, la mayor parte es de Ah, ladrillos. está Entonces, bien, como tu colega, claro. Ah, sí, de la industria cerámica. Sí, Ah, exacto, eso. Mm. exacto. Gracias. Sí. No, este, No, yo quería comentar, después se me cortó internet, pero era al principio, que hablaban de esta mirada de ciclo de vida que después, más allá de la producción de cemento, pues para qué se usa, porque lo que pasa con toda la infraestructura es que condicionan un poco los flujos del futuro, digamos, de material y de energía. Que no es lo mismo hacer una autopista que hacer hacer un riel para el tren, y no es lo mismo hacer un edificio, digamos, aislado que no aislado, y eso por ahí es lo que también hay que tener en cuenta, porque de todos los materiales y todos los vectores energéticos que usamos, la mayoría son para construir esos stocks y para mantenerlos. Entonces, esa parte de mantener esos stocks funcionando, digamos, un edificio iluminado, calefaccionado, una ruta en condiciones, etcétera, digamos, las vías del tren, se llevan un montón de lo consumo de material y energía, que es lo que trato de mostrar al principio en el curso, y que entonces, ¿cómo construimos una infraestructura? Teniendo en cuenta que nosotros vivimos en países que crecen un montón, acá, sobre todo en el sur, es fundamental. Y por ahí son decisiones que tomás en un momento, pero que son para... Y lo mismo que hacer una ciudad compacta, vas a una ciudad dispersa, digamos, te condiciona los flujos futuros, digamos,
de transporte, de servicios, y bueno, son las cuestiones que hay que tener en cuenta también. Pero bueno, creo Sí. que, Machu, creo que podemos cerrar ahora. Te agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Y bueno, y nos veremos pronto, si todo anda bien. Sí, bueno, eso también me alegro, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Si el año próximo de verdad lo haces con otro actor del cemento, también me estaría muy interesado a escuchar la charla también. Genial. No, es lo que apuntaba a hacer. Me encantaría poder juntar así, y poder comparar más concretamente cómo cambia la legislación, cómo cambia todo, digamos, y bueno, está bueno que puedas presentar esa, esa planta impresionante que tienen, y todo lo que hacen. La verdad que está genial. Bien. Bueno.